La noche parecía tranquila en Medellín, pero lo que Pablo Escobar no sabía era que un grupo de hombres armados lo esperaba en silencio, listos para ejecutar una emboscada que podía terminar con su vida en cuestión de segundos. Todo estaba planeado al detalle, las armas, las posiciones estratégicas y la ruta de escape. Era el golpe perfecto contra el hombre más temido de Colombia. Si esta historia te atrapa, deja tu like y suscríbete, porque lo que vas a escuchar es como un solo sicario, conocido como Popeye, se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte de Pablo Escobar. Esa noche, el patrón había recibido una llamada inesperada, debía reunirse con un contacto importante en las afueras de la ciudad. Era un encuentro rutinario, algo que había hecho cientos de veces, pero lo que Escobar no sabía era que sus enemigos ya tenían información precisa sobre su itinerario. Cada movimiento suyo había sido calculado por hombres que soñaban con derribarlo de una vez por todas. Escobar salió acompañado de su caravana de seguridad, confiado como siempre, con la certeza de que nadie se atrevería a enfrentarlo cara a cara. Sin embargo, esa misma confianza era la que lo hacía vulnerable. Lo que él ignoraba era que, en un punto específico del trayecto, un grupo de sicarios lo esperaba escondido, con las armas cargadas y los nervios tensos, dispuestos a disparar en el momento exacto. Popeye, su hombre de confianza, ya había notado algo extraño. Había aprendido a leer las calles, a detectar silencios sospechosos, miradas que se apartaban, movimientos que parecían fuera de lugar. Esa noche, algo no cuadraba. Los barrios por los que transitaban, que usualmente estaban llenos de vida y ruido, parecían demasiado tranquilos. Los vendedores habían desaparecido, las luces en algunas casas estaban apagadas y el aire estaba cargado de una tensión invisible. Mientras los vehículos avanzaban, Popeye sintió un escalofrío en la espalda. Era la intuición que lo había salvado tantas veces antes. Giró la mirada, analizó los techos de las casas, los callejones oscuros, y comprendió que algo estaba mal. Sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia Escobar y le dijo con firmeza que había que detener la caravana. Escobar lo miró con desconfianza, acostumbrado a que nada ni nadie interrumpiera sus planes, pero Popeye insistió con tal convicción que el patrón no pudo ignorarlo. En cuestión de segundos, Popeye ordenó a los conductores dar un giro inesperado, salirse de la ruta planeada y tomar un camino alterno. Los escoltas obedecieron, confundidos, pero confiados en el instinto del sicario que tantas veces había demostrado su lealtad. Ese cambio repentino fue lo que salvó a Escobar. Apenas minutos después, la caravana que debía pasar por el punto de la emboscada nunca apareció. Los hombres escondidos, armados hasta los dientes, esperaron en vano la llegada de sus objetivos. Cuando comprendieron que algo había fallado, ya era demasiado tarde. Popeye había cambiado el destino de Escobar con una sola decisión. Escobar, al darse cuenta de lo que había ocurrido, guardó silencio. Miró a Popeye con una mezcla de respeto y desconfianza. No le gustaba admitir que había estado en peligro sin saberlo, pero tampoco podía ignorar que ese sicario le había salvado la vida. Por dentro, la rabia lo consumía. ¿Quién había filtrado información sobre su ruta? ¿Cómo era posible que sus enemigos supieran dónde estaría y cuándo? Popeye, mientras tanto, se mantenía alerta. Sabía que la emboscada era solo el inicio de algo más grande. Si sus enemigos habían llegado tan cerca de atrapar al patrón, significaba que había una traición en las filas o una fuga de información demasiado peligrosa. No podía relajarse, esa noche solo era el comienzo de una guerra silenciosa que estaba a punto de estallar. El camino alterno los llevó lejos de la trampa, pero el aire en la caravana era denso. Escobar no hablaba, los escoltas evitaban mirarse entre sí, y Popeye sentía la carga de la responsabilidad sobre sus hombros. Había salvado al patrón, sí, pero también había destapado una verdad incómoda. Alguien muy cerca de ellos estaba jugando para el enemigo. La paranoia comenzó a crecer en el círculo de Escobar. Cada rostro conocido se convirtió en sospechoso, cada palabra podía ser una mentira, cada gesto un disfraz. Escobar, que siempre había controlado todo con puño de hierro, ahora sentía que el enemigo podía estar más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, la vida del patrón había pendido de un hilo, y solo un hombre, Popeye, había tenido la visión y el coraje de actuar en el momento exacto. Lo que nadie sabía era que este episodio no sería el fin del peligro, sino el inicio de una serie de ataques que pondrían a prueba no solo la lealtad de sus sicarios, sino también la capacidad de Escobar para sobrevivir en un mundo donde incluso el más mínimo error podía costarle la vida. Después de la emboscada fallida, Escobar estaba más alerta que nunca. La sensación de vulnerabilidad se había instalado en su mente y en la de su círculo cercano. Nunca había sentido que alguien pudiera anticipar sus movimientos, y la idea de que existiera un traidor dentro de su imperio lo llenaba de rabia. Cada aliado, cada socio,
Cada empleado ahora era sospechoso hasta que se demostrara lo contrario. Popeye, mientras tanto, permanecía a su lado como una sombra silenciosa, vigilante y calculador. Había aprendido que la vida del patrón dependía no solo de fuerza bruta, sino de anticipación, instinto y velocidad para reaccionar. Cada calle, cada esquina, cada movimiento de la caravana debía ser evaluado con precisión quirúrgica para evitar que otra emboscada los alcanzara. Escobar comenzó a reorganizar sus operaciones con paranoia extrema. Ordenó revisar todas las rutas de transporte, interrogó a sus empleados más cercanos y duplicó los sistemas de seguridad en cada punto vulnerable. Sabía que alguien había filtrado información crítica y estaba decidido a descubrir al traidor antes de que causara un daño mayor. Popeye, por su parte, no solo protegía al patrón, sino que también empezaba a recopilar datos. Observaba patrones en los movimientos de la ciudad, analizaba rutas sospechosas y revisaba informes que podrían indicar futuros ataques. Su experiencia en el mundo del sicariato y su lealtad inquebrantable le permitieron anticipar peligros que otros ni siquiera imaginaban. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Cada encuentro de Escobar, cada entrega de drogas, cada movimiento financiero era revisado y controlado con extremo cuidado. La paranoia del patrón crecía, pero también la admiración por Popeye, quien demostraba una capacidad casi sobrenatural para prever problemas antes de que sucedieran. La confianza en el sicario se convirtió en un recurso vital. Sin él, Escobar estaría completamente expuesto. La investigación sobre la filtración de información llevó a Escobar a confrontar a varios de sus hombres más cercanos. La tensión dentro de su círculo era palpable, nadie se sentía seguro. Los interrogatorios, a veces violentos, otras veces psicológicos, tenían un solo objetivo: descubrir quién había comprometido la seguridad del patrón. Sin embargo, la información era escasa, los aliados mentían o desviaban la culpa, y el tiempo pasaba mientras los enemigos se preparaban para otro ataque. Popeye no solo se limitaba a proteger, también actuaba como estratega. Analizaba cada sospecha, anticipaba las acciones de los enemigos y aconsejaba a Escobar sobre rutas seguras y movimientos discretos. Su capacidad para prever emboscadas se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte del patrón. Sin su intervención, los enemigos habrían tenido éxito más de una vez. Una noche, mientras la caravana de Escobar se desplazaba hacia un almacén seguro, Popeye percibió un patrón extraño en la ciudad: luces apagadas en zonas normalmente iluminadas, sombras que se movían de manera sospechosa, vehículos que parecían seguirlos a distancia. Su instinto le dijo que había otra emboscada en camino. Con rapidez y decisión, dio la señal para cambiar de ruta, desviándose por callejones y caminos secundarios. Minutos después, los hombres armados que habían preparado el ataque se encontraron con una carretera vacía. La frustración y el enfado eran evidentes, habían calculado cada detalle, pero Popeye los había adelantado. Escobar, al llegar a su destino seguro, comprendió que la vida le debía la supervivencia a ese hombre. Una vez más, su vida había estado en manos de alguien que no solo obedecía, sino que pensaba más rápido que sus enemigos. El patrón, aunque agradecido, no bajó la guardia. Sabía que no podía depender únicamente de un sicario, por más eficiente que fuera. La investigación sobre la filtración continuaba y cada decisión debía ser medida con extremo cuidado. Popeye, consciente de esto, no dejaba nada al azar. Cada movimiento de Escobar estaba acompañado de vigilancia constante, análisis de rutas y evaluación de riesgos en tiempo real. El círculo de seguridad de Escobar se volvió casi impenetrable gracias a Popeye. Ningún vehículo, ninguna calle y ningún aliado podía actuar sin ser evaluado. La paranoia del patrón y la capacidad de Popeye se combinaban en un sistema de protección casi perfecto. Sin embargo, la amenaza persistía. Alguien había logrado penetrar el imperio de Escobar una vez y podía intentarlo de nuevo. Durante una reunión con sus aliados, Escobar comenzó a conectar los puntos de la filtración: quién sabía de sus rutas, quién tenía acceso a información sensible y quién podría beneficiarse de su caída. Cada sospecha debía ser verificada, cada duda explorada. La tensión en la sala era palpable. Los hombres más cercanos del patrón eran conscientes de que la vida de Escobar podía depender de lo que dijeran o hicieran en los próximos minutos. Popeye, mientras vigilaba, notó señales sutiles: miradas desviadas, gestos nerviosos, comunicación silenciosa entre algunos hombres presentes. Todo indicaba que la amenaza seguía activa dentro del círculo cercano. Su habilidad para leer comportamientos y anticipar movimientos se convirtió en una herramienta vital para mantener a Escobar un paso adelante de los enemigos. Con cada día que pasaba, Escobar y Popeye fortalecían su conexión. La supervivencia del patrón dependía de la lealtad y la inteligencia del sicario, y Popeye estaba decidido a no fallar.
Sabía que el imperio, aunque poderoso, podía colapsar por un segundo descuido, y su misión era asegurar que eso no sucediera. El clima en Medellín estaba cargado de tensión. Los enemigos del patrón, conscientes de que había sobrevivido a la emboscada inicial, comenzaban a planear nuevos ataques. Sin embargo, Popeye estaba siempre un paso adelante, anticipando movimientos, cambiando rutas, preparando escenarios alternativos y asegurando que Escobar nunca estuviera solo frente a un peligro mortal. Esa combinación de paranoia, estrategia y lealtad convirtió a Popeye en algo más que un sicario, se convirtió en la línea que separaba la vida de la muerte del hombre más temido de Colombia. Cada emboscada evitada, cada amenaza neutralizada, reforzaba la importancia de tener un hombre así al lado del patrón. Sin Popeye, Escobar probablemente no habría sobrevivido a tantas noches peligrosas, ni habría podido mantener su control sobre Medellín mientras investigaba a los traidores dentro de su propio círculo. El imperio de Escobar se encontraba en su punto más vulnerable. Los enemigos habían aprendido de su error anterior y habían planificado un ataque aún más preciso. Esta vez no se trataba solo de emboscadas aisladas, se trataba de un plan cuidadosamente calculado para eliminar al patrón y desestabilizar su imperio de una vez por todas. Cada movimiento había sido anticipado, cada ruta estudiada, cada escolta observada. La ciudad misma parecía estar cargada de peligro, y Popeye lo sabía. Escobar, aunque confiado en su sicario, sentía el peso de la amenaza en cada paso que daba. Había sobrevivido antes, pero esta vez la complejidad del plan enemigo lo ponía al límite. Cada calle podía ser una trampa, cada vehículo un potencial enemigo, cada aliado un traidor. La tensión era palpable, la vida del hombre más temido de Colombia pendía de un hilo, y solo Popeye estaba en condiciones de salvarlo. Esa mañana, Popeye recibió información de última hora. Un grupo de hombres armados había bloqueado una de las rutas principales por donde Escobar debía pasar. La emboscada estaba lista, con francotiradores en posiciones elevadas y vehículos bloqueando las salidas. Si el patrón continuaba por ese camino, no tendría oportunidad de sobrevivir. Sin dudarlo, Popeye elaboró un plan en cuestión de segundos. Ordenó un cambio inmediato de ruta, aprovechando callejones estrechos y caminos secundarios que pocos conocían. Coordinar la maniobra con los conductores, escoltas y el propio Escobar requería precisión absoluta. Cada segundo contaba. Si alguien dudaba, el resultado sería fatal. Mientras la caravana avanzaba por la ruta alternativa, Popeye observaba cada movimiento con ojos de halcón. Su experiencia como sicario lo había enseñado a leer señales que otros ignoraban, sombras sospechosas, luces inusuales, vehículos que se detenían demasiado tiempo en puntos estratégicos. Todo indicaba que la emboscada estaba más cerca de lo que pensaban. En el momento exacto, Popeye tomó el control de la situación. Desde la ventana del vehículo, detectó a los francotiradores y, con una combinación de precisión y rapidez, coordinó la reacción de los escoltas para neutralizar la amenaza sin poner en riesgo a Escobar. Cada movimiento era sincronizado, cada acción calculada, y el resultado fue impecable. La emboscada fue desbaratada antes de que los enemigos pudieran disparar. Escobar, al ver lo que había ocurrido, comprendió una vez más la magnitud del valor de Popeye. No solo había salvado su vida, sino que había anticipado y neutralizado un plan que hubiera acabado con él en cuestión de segundos. El respeto y la confianza del patrón hacia su sicario crecieron exponencialmente. Esta vez, más que nunca, Escobar entendió que la lealtad y la inteligencia de Popeye eran tan valiosas como cualquier recurso de su imperio. Sin embargo, la amenaza no había terminado. Los enemigos, frustrados por el fracaso, comenzaron a reorganizarse y a buscar nuevas oportunidades. Popeye sabía que no podían confiar en que esta fuera la última emboscada, la guerra silenciosa apenas comenzaba. Cada movimiento debía ser evaluado, cada ruta verificada, cada escolta revisado. No podía permitirse un solo error. Mientras la caravana se desplazaba hacia un lugar seguro, Popeye continuaba vigilando. Sus ojos recorrían cada tejado, cada ventana y cada callejón. Había aprendido que en el mundo de Escobar, la vida podía depender de un segundo de distracción. Y él no podía distraerse ni un instante. La tensión dentro de la caravana era extrema. Escobar estaba consciente del peligro, pero confiaba plenamente en Popeye. Los escoltas, aunque nerviosos, seguían las órdenes con precisión, coordinando cada movimiento para maximizar la seguridad. Cada decisión de Popeye era un paso calculado hacia la supervivencia del patrón. En un momento crítico, un vehículo desconocido apareció de repente en una esquina, bloqueando parcialmente la ruta. Popeye reaccionó instantáneamente, dio la señal para maniobrar, ordenó a los escoltas cubrir los flancos y ajustó la velocidad del convoy.
La acción fue rápida, precisa y letal. Los atacantes no tuvieron tiempo de reaccionar y la caravana continuó su camino sin un rasguño. Escobar, mirando por la ventana, comprendió que Popeye no solo había salvado su vida, sino que también había convertido cada peligro en una oportunidad para demostrar su lealtad y su inteligencia. La relación entre patrón y sicario se fortaleció de manera irreversible. La vida de Escobar dependía ahora no solo de su poder, sino de la capacidad de Popeye para anticipar cada movimiento enemigo. Después de esa noche, Escobar reforzó aún más su confianza en Popeye. Lo convirtió en su sombra permanente, asegurando que el sicario estuviera siempre cerca, vigilando y protegiendo cada paso. La experiencia había demostrado que, incluso para un hombre tan poderoso como él, la vida podía cambiar en segundos, y la diferencia entre la muerte y la supervivencia podía depender de un solo hombre. Popeye, consciente de su importancia, no dejaba margen para errores. Cada emboscada, cada amenaza y cada sospecha eran anticipadas y neutralizadas con una precisión que rozaba lo imposible. Su lealtad inquebrantable y su habilidad estratégica lo convirtieron en un elemento indispensable del imperio de Escobar. Sin él, el patrón habría sido eliminado mucho antes, y Medellín habría sido testigo de la caída de su figura más temida. La ciudad, mientras tanto, seguía ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Nadie sabía que en cada esquina, en cada calle, el peligro podía aparecer en cualquier momento. Pero gracias a Popeye, Escobar continuaba intacto, un paso adelante de la muerte, protegido por un hombre cuya combinación de instinto, valentía y estrategia superaba cualquier amenaza. La lección era clara: la fuerza bruta no siempre salva vidas, y el poder absoluto tampoco garantiza seguridad. En ocasiones, la diferencia entre la vida y la muerte reside en la inteligencia y la lealtad de alguien dispuesto a actuar en el momento exacto. Popeye había demostrado ser ese hombre, el sicario capaz de salvar al patrón de la muerte una y otra vez. Después de sobrevivir a la emboscada casi mortal gracias a Popeye, Pablo Escobar comprendió que su imperio no solo dependía de su poder, dinero y miedo, sino también de hombres capaces de anticipar la muerte antes de que llegara. Popeye había demostrado ser ese hombre, y la relación entre ellos se consolidó de manera irreversible. Cada paso que daba Escobar ahora estaba acompañado de la certeza de que su vida estaba protegida por un sicario cuya inteligencia y lealtad superaban cualquier arma o escolta. La ciudad seguía ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Medellín, con sus luces y ruidos cotidianos, parecía indiferente al hecho de que en cada esquina la muerte acechaba. Sin embargo, Escobar sabía que sus enemigos no descansaban. La emboscada fallida había enfurecido a sus rivales, quienes comenzaban a reorganizar sus planes para derribarlo de manera definitiva. Cada día era una lucha estratégica, un juego de poder en el que la vida de Escobar y la estabilidad de su imperio pendían de un hilo. Popeye, mientras tanto, no se limitaba a proteger, también era la mente estratégica detrás de la seguridad del patrón. Analizaba rutas alternativas, evaluaba aliados, identificaba posibles traidores y anticipaba ataques antes de que ocurrieran. La supervivencia de Escobar dependía no solo de la fuerza de sus hombres, sino de la habilidad de Popeye para convertir cada amenaza en una oportunidad para reforzar la seguridad y asegurar que ningún enemigo tuviera ventaja. Con el tiempo, la reputación de Popeye creció tanto como la del propio patrón. Entre los hombres de Escobar, su nombre se convirtió en sinónimo de eficiencia, valentía y lealtad absoluta. Nadie dudaba de su capacidad para enfrentar el peligro y salir victorioso. Escobar, por su parte, entendió que la verdadera fortaleza de un imperio no residía únicamente en el poder o en la intimidación, sino en contar con hombres capaces de actuar con inteligencia y determinación cuando la vida de su líder estaba en juego. La consolidación de la lealtad de Popeye tuvo un efecto inmediato en la estructura interna del imperio. Escobar comenzó a confiar más en sus decisiones estratégicas y a delegar responsabilidades críticas, sabiendo que tenía un aliado que podía prever problemas y actuar antes de que se volvieran fatales. La confianza entre patrón y sicario se convirtió en un pilar fundamental para mantener el control en medio del caos. Pero la vida de Escobar nunca sería completamente segura. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas traiciones. Sus enemigos estaban dispuestos a todo para acabar con él, y la emboscada fallida había demostrado que incluso los planes mejor elaborados podían ser adelantados. Popeye, consciente de esto, no bajaba la guardia ni un segundo. Su instinto se mantenía agudo, y cada movimiento del patrón estaba cubierto por una red de vigilancia que él mismo había construido. Un día, mientras Escobar se preparaba para una reunión de negocios, Popeye detectó señales inusuales, vehículos desconocidos siguiendo la caravana, miradas sospechosas y comunicaciones interceptadas que indicaban que un nuevo intento de ataque estaba en marcha. Sin alertar al patrón,
Coordinó a los escoltas, cambió la ruta y preparó posiciones estratégicas de defensa. La acción fue rápida, calculada y letal. La emboscada fue frustrada antes de que los enemigos pudieran disparar un solo tiro. Escobar, al darse cuenta del peligro evitado, comprendió que su vida dependía de la combinación de su poder con la astucia de Popeye. No era solo un sicario, era el hombre capaz de mantenerlo con vida frente a la muerte misma. La relación entre ellos trascendió la lealtad tradicional, se convirtió en una alianza vital, un vínculo donde cada decisión y cada acción de Popeye tenía el peso de la supervivencia del patrón. La influencia de Popeye también impactó la forma en que Escobar manejaba su imperio. Aprendió a valorar la información, a desconfiar de la rutina y a considerar cada movimiento como potencialmente peligroso. La experiencia de casi perder la vida lo hizo más precavido, más estratégico y más dependiente de su sicario. Popeye se convirtió en la extensión de sus ojos, sus oídos y su instinto, asegurando que cada amenaza fuera neutralizada antes de que tuviera consecuencias. Con el tiempo, los rivales comprendieron que enfrentar a Escobar significaba enfrentarse a Popeye. La combinación de fuerza, inteligencia y anticipación de ambos se convirtió en un muro casi impenetrable. Cada intento de ataque fallaba, cada conspiración era desbaratada y la reputación de Escobar creció, no solo por su poder, sino por la capacidad de sobrevivir a situaciones que habrían terminado con cualquier otro hombre. La ciudad de Medellín, aunque no lo sabía, estaba siendo testigo de un juego silencioso donde la vida de uno de los hombres más poderosos del mundo pendía de un hilo y un solo hombre lo mantenía vivo. Popeye no buscaba reconocimiento, su lealtad era absoluta, su instinto infalible y su misión clara, mantener a Escobar con vida sin importar las circunstancias. El impacto del rescate de Popeye fue duradero. No solo salvó al patrón de la muerte inmediata, sino que fortaleció su posición, consolidó la lealtad interna y demostró que incluso en los momentos más críticos, un hombre con visión, coraje y decisión puede cambiar el destino de un imperio. Escobar comprendió que la supervivencia no dependía únicamente de su miedo ni de su dinero, sino de la capacidad de hombres como Popeye para actuar cuando todo parecía perdido. Finalmente, la emboscada fallida y el papel de Popeye se convirtieron en leyenda dentro del imperio. Historias sobre cómo un solo sicario había salvado la vida del hombre más temido de Colombia se contaban entre los hombres del patrón, consolidando la figura de Popeye como un símbolo de lealtad, inteligencia y valentía. Escobar, consciente de la magnitud de lo ocurrido, nunca volvió a subestimar la importancia de un aliado como él. La lección quedó clara: en un mundo donde la muerte acecha en cada esquina y los enemigos están siempre un paso adelante, la fuerza no basta. La astucia, la anticipación y la lealtad inquebrantable pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Popeye se convirtió en la línea que separaba al patrón de la tragedia, y su acción decisiva aseguró que Pablo Escobar continuara gobernando su imperio, un paso adelante de la muerte, mientras Medellín seguía siendo testigo de su poder.